Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase correspondiente a jueves 1 de octubre del 2020. Muy buenas tardes a todos. Gracias por seguirme en esta clase. Recuerden, mi nombre es Raúl Parra, profesor de inglés, y estamos transmitiendo directamente desde Cancún, Quintana Roo, México, desde mi salón de clases, desde mi escuela. El tema que vamos a tratar hoy es usos del auxiliar do, does y did. Vamos a hacer una pequeña mezcla, pero no solo eso, vamos a incluir también adverbios de frecuencia. Vamos a incluir adverbios de frecuencia. Esta semana hemos estado trabajando nosotros con este auxiliar, do y does. Como un pequeño repaso, les recuerdo, el auxiliar do y does lo empleamos para preguntar, negar o enfatizar acciones que realizamos por costumbre general, o sea, en forma repetida, ya sea por hábito, por deber o por obligación, pero es algo que hacemos reiteradamente. Si yo combino este auxiliar con un verbo principal en su forma base, recuerden, esta combinación me da como resultado el presente simple, activo. Recuerden por qué se llama presente. Decimos que es presente porque el auxiliar está en presente. Decimos que es simple porque señalamos acciones que normalmente llevamos a cabo reiteradamente. Y es activo porque tiene sujeto. Así de fácil. Este verbo está en presente. Pero ¿qué pasaría si yo tengo que hablar en pasado? Entonces usaré el pasado de ambos. Ayer les di a ustedes las conjugaciones de este auxiliar. Did. Voy a combinar a did con un verbo principal en su forma base. Si yo combino estos dos, ahora va a ser el pasado inmediato simple activo. Pasado inmediato, simple, activo. ¿Por qué será inmediato? Se le conoce como pasado inmediato porque podemos decir cuándo ocurrió la acción. Y no solo eso, estamos señalando que es una acción común que normalmente hacemos. Cumplimos con ello hoy. Tal vez al rato lo repetimos, tal vez mañana, pero lo repetimos en algún otro momento. Y sigue siendo activo, pues porque estamos diciendo quién hace la acción. Hay sujeto. Ambos auxiliares preguntan, niegan o enfatizan acciones que realizamos por costumbre general. Eso me obliga, eso me lleva
que en algún momento yo debo de usar un adverbio de frecuencia. Hoy estamos metiendo una palabra distinta a la que hemos estado escuchando todos los días. Adverbio de frecuencia. En inglés se le conoce como adverbs of frequency. Adverbs of frequency. ¿Qué es un adverbio de frecuencia? Un adverbio de frecuencia, su nombre lo dice, adverbio. Chequen esto, dice adverbio. La palabra adverbio quiere decir añadido. ¿Añadido a qué? Al verbo. Eso es lo que quiere decir adverbio. Añadido al verbo. O sea, que los adverbios afectan directamente al verbo principal de la oración. Esa es la función. Hay diferentes tipos de adverbios. Vamos a hablar hoy del primero de los tantos que hay. Yo normalmente resumo, son 13. Yo normalmente hago un grupo de 5 de ellos para no dificultar la enseñanza, para no dificultar que el estudiante entienda lo que es un adverbio. Básicamente, ¿de qué son los que hablo? Adverbio de frecuencia, adverbio de cantidad, adverbio de modo, adverbio de lugar, adverbio de tiempo. Hoy vamos a meter adverbio de frecuencia. ¿Cuál es la función del adverbio de frecuencia? Pues eso, el adverbio de frecuencia hay un ruido allá, no sé quién lo es. El adverbio de frecuencia indica eso precisamente. ¿Con qué frecuencia ocurre la acción principal? Ese es un adverbio de frecuencia. No son muchos. Hay varios, pero no son muchos. Los adverbios de frecuencia, nosotros los conocemos en el español como, les voy a dar uno de tantos. Cuando decimos nosotros, nada más por darles un ejemplo, cuando decimos siempre, cuando decimos usualmente, ¿verdad? ¿Qué más usamos cuando decimos eso? Cuando decimos normalmente, ¿verdad? Son adverbios de frecuencia todos estos. Siempre. También usamos el adverbio cuando decimos frecuentemente, etcétera, ¿verdad? También algunas veces decimos, algunas veces. Aquí lo importante es darles idea de lo que es un adverbio de frecuencia. ¿Cómo decimos siempre en inglés? Sería always. A ver, ¿quién ya está en la línea? ¿Quién ya tenemos acá?
Exal y Diego. Exal y Diego, ustedes ya deben de tener toda la lista de adverbios, ¿verdad? Exal, ¿no lo tienes? Diego, ¿lo tienes? Estos chavos. Qué barbaridad. Tenemos aquí la palabra usually, ¿verdad? Ah, ahí está. AL, always. Ahí está. Tal vez no se ve bien por la distancia. ¿Lo ves bien? Es ALWAYS. Always, ¿verdad? Con que se confunde. Vamos a corregirlo. Perdón. Entonces le ponemos acá la Y allá. ¿Se ve mejor ahora? Bueno. Ese es todo. ¿Y cuál es el otro que tenemos? Exal, ¿cuál es? ¿Cuál sigue? Tenemos often. Y el otro, como se dice algunas veces, sometimes. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Miren esto. Son muchos más, pero ahora lo importante es que tengan idea de qué es un adverbio de frecuencia. Ahora, no les puedo decir a ustedes la traducción, porque realmente no indica una traducción literal. Los adverbios de frecuencia dan una idea, una ligera idea de veces en la que una acción ocurre. Por lo tanto, la palabra siempre, ¿qué idea nos da? ¿Qué entendemos? La palabra siempre equivale en porcentaje al 100% de veces. La palabra usually aproximadamente en un 90%. La palabra normally en aproximadamente un 80%. La palabra often es por allá aproximadamente un 70%. La palabra sometimes aproximadamente en un 50% de veces que ocurre una acción. Eso es lo que tenemos allá. Son unos cuantos adverbios para que nosotros podamos hacer nuestras prácticas hoy, esta tarde. Voy a borrar. Este escrito ya quedó grabado en el video. No tengan temor si lo borro. Si alguien está apenas entrando, ya quedó registrado en mi galería de videos. Voy a borrar. Podemos hacer una pregunta. ¿Qué tipo de pregunta voy a hacer? Una pregunta positiva. ¿Qué es lo que vamos a aprender con esta pregunta positiva? Chequen esto. Voy a poner un pronombre interrogativo. Esto que está acá es un pronombre interrogativo. Le voy a poner un complemento que viene siendo la palabra often. How often. Ahora voy a poner mi verbo auxiliar. Do.
Exal o Diego. ¿Qué sujeto quieren que yo meta acá? Nombre, pronombre, primera, segunda o tercera persona. Exal. Tercera persona. ¿Quieres que meta una tercera persona? Bueno, entonces vamos a alterar el auxiliar. En lugar de decir do, voy a decir dos. Por cuanto vamos a trabajar con una tercera persona. ¿Y qué metemos acá? ¿Un nombre o un pronombre? Un pronombre. ¿Femenino o masculino? Femenino. Dame un pronombre femenino. Eso es bueno. Entonces queda como how often does she. Ahora, ¿qué debo de poner? ¿Me puedes ayudar? ¿Qué debo de poner? Claro, mi verbo principal. ¿Cuál pongo? Tú dime. ¿Qué le ponemos? Pues algo, ¿a dónde llevarías a tu novia? Al cine. Pues entonces ponemos how often does she go to the cinema? Ponemos el verbo. Y ponemos la preposición to y el adverbio del lugar, the cinema. Y ya tenemos la pregunta. Vamos a analizar esto. Esto viene siendo mi question word. En español se le conoce como pronombre interrogativo. Esto que está acá, creo que lo puse en la lista, ¿no es cierto? La palabra often. Entonces realmente aquí esto es complemento. Este es un adverbio de frecuencia. Pero, ¿qué función está cumpliendo? De complemento del question word. Este amigo y este amigo. How often. ¿Cómo lo voy a traducir? How often. ¿Con qué frecuencia? La palabra dos, she, lo voy a unir. Todo esto dice, ¿con qué frecuencia va ella? ¿Verdad? Observen eso. ¿Qué palabra no estoy... Perdón. ¿Qué palabra no estoy traduciendo? Dos, no se traduce. Solo da a entender que estoy preguntando. ¿Por qué? Porque lo estoy usando antes del sujeto. Voy a sustituir esto para que no les confunda. Dos viene siendo mi verbo auxiliar, mi sujeto, mi verbo principal. Pero todo esto que está acá quiere decir va ella. Vean de dónde sale la traducción. Va ella. How often does she go? ¿Con qué frecuencia va ella? Esto que está acá es un conector o preposición.
Esta preposición quiere decir, esta es una preposición. Y esa preposición quiere decir a. Esto que está acá es un artículo definido. El artículo definido en el español se interpreta como el, la, los, las. Y la palabra cinema, pues en realidad nos estamos refiriendo al lugar donde se hace la proyección, la sala de proyección, el lugar donde se da donde se hace la proyección de cine. Entonces será a el cinema, a el cinema o al cine. Va otra vez. ¿Con qué frecuencia va ella a el cinema? Eso es lo que realmente dice. Repito otra vez, lo estoy haciendo lo más lento posible para que por favor vean de dónde van saliendo las palabras. Otra vez, estas dos palabras, si yo las separo, pues no dice lo que estoy diciendo. La palabra how, como pronombre interrogativo, se va a traducir de esta manera. How. ¿Cómo? La palabra often. Algunas personas de habla inglesa pronuncian la T. Algunas no lo pronuncian. Algunas personas dicen often y algunas dicen often. Lo común, no me atrevo a decir que sea común. Todo depende de la educación de la gente o de la costumbre. La gramática acepta las dos como buena. Often. ¿Qué quiere decir la palabra? Frecuente. Entonces, ¿realmente qué está diciendo how often? Como frecuente. Pero da la casualidad que a la palabra how, en español también se puede interpretar como cuán. También se puede interpretar como qué tan. ¿Verdad? Entonces, lo que realmente está diciendo acá, ¿cuán frecuente? ¿Qué tan frecuente? ¿Se dieron cuenta cómo salió la traducción? Dos es el auxiliar, no se traduce, está diciendo que es una pregunta con una tercera persona singular, en presente. ¿Cómo sé que es pregunta? Porque estoy haciendo uso del auxiliar antes del sujeto. Y después del sujeto, el verbo principal en su forma base. Recuerden que es un verbo en su forma base. Viene siendo un verbo en infinitivo, to go, al cual le omitimos la partícula to y lo que nos queda es el verbo en su forma base. Dice, how often does she go to the cinema? ¿Verdad? ¿Sí está fácil? Mi querido Exal, ¿con qué frecuencia llevas a esta pobre muchacha al cine? Bueno, olvídate de la pandemia. ¿Con qué frecuencia la llevabas antes? Fíjate, está en presente, pero lo podemos decir en pasado. Vamos a terminar con el presente. ¿Con qué frecuencia la llevabas? No sé, tú dime. Hola.
Mira, pues si era muy frecuente, vamos a dar una respuesta. Entonces decimos, en la respuesta sigue, vamos a hablar en presente. ¿De acuerdo? Contéstalo, va a ser una respuesta positiva. Es una respuesta positiva. Voy a borrar esto para que no me perjudique. También esto lo voy a borrar porque recuerden que sí es un adverbio de frecuencia, pero su función es la de complementar al question word. Entonces le voy a poner complemento del question word. ¿Ya? Ahí está. Bueno, vamos a responder, querido amigo. ¿Con qué comenzamos? ¿Quién es el sujeto? Ok, ponemos she. ¿Y luego? No, estás hablando en presente. Ahora lo ponemos en pasado. Ella va al mes, ella siempre va al cine. ¿Con qué frecuencia? 5 veces al mes dijiste. ¿Qué pongo ahora? Sí. Si es una respuesta positiva esa, ¿puedo usar el auxiliar acá? Exacto. En respuestas positivas no podemos usar este auxiliar. Si no puedes hacer uso del auxiliar, ¿con qué continúas? Ya tienes el sujeto que falta. Claro, pero cuidado. Aquí está la palabra go. Es un verbo terminado con o, pero es llevado a cabo por una tercera persona del singular. Como no estamos haciendo uso del auxiliar, al verbo principal habremos de añadirle es y se convierte en goes. She goes. Pero faltó algo, Normal. ¿No te faltó decirme algo? ¿Qué faltó de que me dijeras? El adverbio de frecuencia. No puede decir frecuentemente porque, oye, 5 veces al mes, por costumbre, es siempre. Entonces decimos, she, always. Ahora viene el verbo. She always, ¿qué? Exacto. Goes. She always goes. Viene 5, vamos a decirlo. Entonces será she always goes. ¿A dónde va ella? Ahí está. She always goes to the cinema. To the cinema. ¿Cuánto? 6 ¿qué? Exacto, times. Entonces decimos 6. Tanto tiempo. Tiene mucho dinero esa mujer. 6 times. ¿Cada cuándo? ¿Al mes o al año? Al mes me dijiste. Entonces 6 times a month. Ahí está. Ahí quedó. Dice, she always goes to the cinema 6 times a month.
¿Viste? ¿Dónde? No, no lo lleva. ¿Por qué te llamó la atención esto? Dímelo. ¿Cuál preposición? Este es un determinador. Y qué bueno que lo dijiste. Qué bueno que lo dijiste, Exal. Esta palabra lo voy a poner aquí abajo. La palabra a quiere decir, es un artículo. A ver cómo lo pongo. Ya me metiste en líos, querido amigo. Se denomina artículo indefinido. Si yo uso la forma a, quiere decir una. Y esta forma es empleada antes de sonido de consonante, como es este caso. A month comienza con M, pero dije sonido, eso te puede confundir. Y si yo uso la variante an, también quiere decir una, pero será empleada antes de sonido de vocal, ¿verdad? Como cuando decimos an apple, an engineer, ¿verdad? Sin embargo, esta misma palabra, este mismo artículo puede ser utilizado, lo voy a repetir acá, an. Se puede interpretar si yo lo uso, yo lo pongo antes de, por decir, de un adverbio de tiempo. Vamos a ponerlo de esta manera. Dice a o an. A ver, casi nunca he usado esto, ¿eh? Es más común la palabra a. Un adverbio de tiempo que termine, que tenga, ¿no? En los años que llevo enseñando esta materia, ni yo lo he usado. La palabra a solita, si yo le pongo después de a un adverbio de tiempo, fíjate que estoy diciendo, se va a interpretar esta combinación como cuando decimos en el español la, al, por, más el adverbio de tiempo que corresponda. ¿Cómo es el caso? Mira, a month. Esa palabrita que está aquí arriba, a month. Mira, lo voy a poner aquí abajo
para sustentar eso. A month. ¿Cómo traduces esto entonces, Diego? Ya te di la explicación, tradúcelo. O Excel, ¿cómo queda? Dame la traducción. ¿Nada? Excel. Exacto. Correcto. Se va a traducir como al mes. Al mes. Exacto. Al mes. Si yo le cambio la palabra month, ya encontré cómo decir el otro. No me había brillado el cerebro. Voy a poner otro ejemplo. Voy a alargar, poner esto, an, más, adverbio de tiempo. Ya la encontré. Por ejemplo, cuando decimos, ¿cómo se dice hora? ¿Te acuerdas, Excel? Exacto. Entonces, aquí voy a usar an, A-N. Entonces será an hour. An hour. ¿Verdad? ¿Y qué estaré diciendo ya? Estoy diciendo la hora. También puedo decir por hora. ¿Vieron? Entonces, ¿qué dice acá? She always goes to the cinema 6 times a month. Tradúzcanlo, por favor. ¿Viste qué fácil? Ahora, la pregunta. Yo hago la pregunta y ustedes me dan la respuesta. ¿De acuerdo? Dice, how often does she go to the cinema? ¿Me respondes? A ver, evita ese tartamudeo. El primer tiempo es este. No te puedes detener. Tienes que ir con carácter. She always goes to the cinema. She always goes to the cinema. Le tienen que poner actitud a su voz. No se trata de gritar. Se trata de tener aire y tener actitud para hablar. She always goes to the cinema. Es un ritmo, es una entonación. Eso, she always goes to the cinema. Otra vez, 1, 2, 3. She always goes to the cinema. Ahí nos frenamos. Otra vez, 1, 2, 3. She always goes to the cinema. La última palabra la estiramos hacia arriba. Ahora vamos a decirlo de otra manera. She always goes to the cinema. Otra vez. She always goes to the cinema. Otra vez. Hablen lo más claro posible. Sostengan su aire. Por favor, sostengan la voz. She always goes to the cinema.
¿Viene otra vez? Exacto. Eso es, mi querido amigo. Eso es hablar. Y damos la segunda parte, que dice 6 times a month. Otra vez, 6 times a month. Otra vez, 6 times a month. Enfaticen eso. 6 times a month. Otra vez, 6 times a month. ¿Por qué tenemos que enfatizar esta parte? Porque ese es el punto clave. El adverbio de frecuencia, o sea, la frecuencia, es lo que le importa al sujeto que está haciendo la pregunta. La persona que pregunta, lo que le importa saber es la frecuencia. Preguntas con how often, por número de frecuencia. Por cuanto esa es la parte importante de la pregunta, la tenemos que enfatizar al pronunciarlo. 6 times a month. Porque eso es lo que le importa saber a la persona. Ahí está el punto medular de la pregunta. Dímelo en 2 tiempos, Exal. Por favor. Te quedaste corto. Tiene que ser más chispeantes. 2 tiempos. Perdón. A ver, viene. Les falta aire. She always goes to the cinema 6 times a month. Vamos a ver. She always goes to the cinema 6 times a month. Viene. Ahí quedó. Don Diego, repítalo. ¿Cuál 16? Yo dije 6 times. Otra vez. Claro, eso es correcto. Ahora chequen por favor para qué nos está sirviendo el auxiliar do y dos. Para preguntar la costumbre de acciones. How often does she go to the cinema? ¿Qué realmente estoy diciendo acá? ¿Qué realmente estoy expresando? ¿Qué tan frecuente? ¿Cuán frecuente acostumbra ella ir al cinema? Y dirás tú, ¿y dónde está la palabra costumbre? En dos. Dos me sirve para preguntar costumbre. Do me sirve para preguntar costumbre. Y si es una costumbre, es obvio que tengo que ponerle un adverbio de frecuencia. ¿Lo estamos entendiendo? Vamos a ponerlo en pasado. ¿Cómo quedaría en pasado, Exal? Exacto. How often, exacto. Lo que vamos a hacer, observen esto. Voy a sustituir dos por did. Pero yo tengo que complementar algo allá. Noten ustedes que las mismas palabras están allá. Se preguntarán ustedes, ¿y estas dos palabras qué función tienen? Es mi adverbio de lugar. Acuérdense, ese es mi adverbio de lugar.
Si yo lo pongo en pasado, forzosamente tengo que decir un adverbio de tiempo. Para que no se revuelva tanta escritura, voy a borrar esta información. Y aquí abajo del adverbio del lugar, habré de añadir el adverbio de tiempo. Obvio, va a ser un tiempo en pasado. How often did she go to the cinema el mes pasado? Ya es pasado. Entonces será last month. ¿Vieron cómo cambió? Tuve que poner un adverbio de tiempo en pasado para que tenga sentido. Vamos a leerlo. Repito, esto que está acá es un adverbio de qué. ¿Es un adverbio de qué? De tiempo, exactamente. O sea, ¿cuándo ocurrió la acción? Decimos todos, how often did she go? No, estás hablando en pasado ahora. Otra vez, 1, 2, 3. Ese es el primer tiempo. El segundo, to the cinema. Tercer tiempo, last month. Procuren marcar sus tiempos. Si no lo hacemos, ni nosotros nos vamos a entender. Otra vez, how often did she go to the cinema? Perdón, how often did she go to the cinema? Todo junto. Sí, para que sea más rápido. Y mejor todavía, how often did she go to the cinema? Y esto lo decimos de último, hacia arriba, last month. Aclárame más esto. How often did she go to the cinema? Last month. Así de fácil. Ven ustedes qué ritmo estoy llevando. Voy a borrar este espacio. Vamos a borrar este espacio. Este va a ser mi ritmo. Yo puedo dividir esto en 2 o en 3 tiempos. Normalmente lo divido en 2 tiempos. Miren, este gramálogo lo divido normalmente en 2 tiempos. Aquí voy a hacer un corte. Y digo, hasta aquí debo de llegar. How often did she go to the cinema? Sin desesperarme. Otra vez. How often did she go to the cinema? Otra vez. How es un golpe. Hay que golpear. Vamos a ver. How often did she go to the cinema? Y esta colita que está acá es la última. Last month. Hacia arriba. Last month. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3. How often did she go to the cinema? Last month. ¿Vieron? Y no hay que desesperarse para hablar. Repítelo, Diego, otra vez. Diego, por favor. Diego, te estás comiendo un sonido.
Vamos, Diego. Deja de tartamudear. No quiero oír tartamudeos, Dieguito. Por eso te puse este diagrama. How often did she go to the cinema? Vámonos. Vamos. ¿Pero por qué te fuiste, Did, y el often no suena o qué? Otra vez. Exacto. Viene otra vez, vamos. Así de sencillo. ¿Viste qué bonito se escuchó? Bueno, vamos a hacerla. Ya tenemos la pregunta. Hace un rato estaba en presente, porque el auxiliar estaba en presente, pero ahora está en pasado. ¿Por qué? Porque el auxiliar está en pasado. Lo único que hicimos fue sustituir dos por su pasado did, y todo lo demás quedó igual, excepto que le añadimos un adverbio de tiempo. Vamos a responderlo. Es una respuesta positiva. Aquí la tengo en presente, pero tenemos un problema. No podemos usar did en las respuestas tampoco. ¿Qué tenemos que hacer para poder usar esta oración en pasado? Como no puedo emplear auxiliar, vean qué va a pasar. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, porque es pasado. ¿Cuál es el pasado de go? Went. Exactamente. Entonces queda como she always went to the cinema 6 times a month. ¿Viste? Ahora, ya no voy a decir a month, porque estoy hablando de un mes en particular. Al mes, o sea, cualquier mes. Pero yo no estoy hablando de cualquier mes. Yo estoy hablando del mes pasado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sustituyo la palabra a. ¿Y qué creen que voy a poner? Voy a abrir un espacio acá. Por cuanto es pasado, voy a usar la palabra last month. ¿Viste? ¿Viste qué fácil? She always went to the cinema 6 times last month. Este always se está refiriendo a qué? Al mes pasado. Ella el mes pasado siempre tenía mucho dinero para tirar a la mujer. ¿Lo entendimos? Bueno, voy a borrar. ¿Puedo? Ya hicimos una pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. Hay un adverbio que no les di a ustedes. Les di 5
Y por algún motivo se me pasó decirles uno más. ¿Cuál es ese otro adverbio que no les mencioné? Este adverbio. Ever. No. La palabra never quiere decir nunca. Da a entender nunca. Pero este no. La palabra never equivale a 0%. Nunca. Pero yo no estoy hablando de never. Estoy diciendo ever. Ever no representa un porcentaje. Ever representa ¿qué? ¿Qué representa? Claro, incertidumbre, duda, ¿verdad? La palabra ever representa incertidumbre. Por eso le pongo el signo de pregunta. ¿Cuándo preguntamos algo? Cuando no sabemos nada de ello. Eso quiere decir ever. Vamos a ver, si yo uso la palabra ever, ya sé que indica incertidumbre, pero eso no me dice nada a mí. Yo como hispanoparlante, no me dice nada. A mí lo que me importa es saber a qué vocablo corresponde la palabra ever en el español. Equivale cuando decimos alguna vez. A eso equivale. Alguna vez. Estoy yendo despacio porque quiero que se vaya entendiendo esto. No pretendo fastidiar a nadie. Yo puedo correr, pero quiero que se vaya entendiendo bien. Haz una pregunta, Diego, haz una pregunta con alguna vez. Algo que crees que Excel no tiene costumbre de hacer. O Excel ayuda a Diego. No, eso sí está pesado. A ver, otra pregunta que no sea esa. Ah, Dieguito, otra pregunta. Se está cobrando contigo, querido amigo. A ver, Excel, haz tu pregunta. Di presente. No, si está bien, ¿alguna vez juegas balompié? Claro. Claro. Otra vez, a la pregunta. Balompié. Otra vez, a la pregunta. Correcto. Ahora vamos a decirlo en inglés. ¿Qué fue lo que me pidieron? Los muchachos me pidieron, lo que pasa es que los tengo en línea ellos, en otra línea. Ellos me hablan a través de este audífono. Yo en Face les hablo por este micrófono, pero a mis muchachos a través de este otro. Entonces, ustedes no escuchan lo que ellos dicen,
porque yo los escucho aquí. Ustedes me escuchan por este micrófono. Vamos a ver, este es un micrófono también, con audífono. Bien, a ver, muchachos. A la pregunta otra vez. Correcto. Es una pregunta. Los que me están escuchando, escríbanlo, por favor. La pregunta que me pidió Exal dice: ¿alguna vez juegas balompié? Otra vez, ¿alguna vez juegas balompié? A ver, Exal, ¿cómo estudias? ¿Cómo traduces eso? ¿Qué vas a hacer, Diego? Digo, Exal, recuerda, solo hay básicamente, muchachos, la cosa es fácil. En todos los idiomas habidos y por haber, ¿cuántos tipos de enunciados creen ustedes que existen? 3. No más. O interrogas, positiva o negativamente, o das la declarativa, es una respuesta, o das una declarativa positiva o negativa, o das una voz imperativa positiva o negativa, y no hay más. Si tú interrogas, pues es una pregunta, ¿con qué comienzas? Si tú das una declarativa, pues es una respuesta, ¿con qué comienzas? Si das una voz imperativa, pues es para dar una orden. ¿Para qué sirve la voz imperativa? Para dar órdenes, instrucciones, invitaciones. Y si lo usas en forma negativa, pues estás dando prohibiciones. Pero tienes que saber con qué comienzas. No hay más de 3. Exal, si yo te hago una pregunta, ¿a qué estás obligado tú? Pues claro, estás obligado a responder. Y si estás obligado a responder, ¿con qué comienzas? Con el sujeto. Así de fácil. Toda respuesta inicia con sujeto. Pero conservas un derecho. ¿Cuál es tu derecho? Exacto. De dar una respuesta positiva o negativa. Ese es tu derecho. Bueno, la pregunta en este caso es auxiliar. Claro, viste qué fácil. Ahí está. Va. Do. Sigue. You. Y luego viene Exal. Do you ever? Claro. Do you ever? ¿Y ahora qué viene? Exacto. Do you ever play? ¿Qué es el verbo principal? No. Soccer. Ahí está. Ahí está. Léelo. Exacto. Aquí estás haciendo una pregunta, pero a la vez hay una incertidumbre. Tu pregunta encierra cierto grado de incertidumbre. ¿Con qué lo estás demostrando? Con ever.
Léelo otra vez. Claro. Do you ever play soccer? Do you ever play soccer? ¿Cuántos tiempos? Entonces que suene. Do you ever play soccer? Decimos todos. 1, 2, 3. Do you ever play soccer? 1, 2, 3. Do you ever play soccer? Otra vez. Do you ever play soccer? ¿Vieron qué fácil? La verdad, Diego, ¿juegas fútbol? No. No juega fútbol. Aquí tenemos dos respuestas. Aquí estoy preguntando realmente, lo que realmente digo, ¿tienes tú la costumbre de jugar balompié? Diego, la verdad, ¿juegas balompié? 0. Vas a dar una respuesta. Vas a dar una respuesta negativa. ¿Cómo queda? Si es una respuesta negativa, ¿con qué comienza? Diego, acabamos de decir que toda respuesta comienza con sujeto. Si yo voy a dar una respuesta, ¿con qué comienzo? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el sujeto. ¿Quién es el sujeto acá? Claro. ¿Cómo se dice yo? Exacto. Ay. Ahora, yo voy a dar una voz negativa, pero no voy a usar auxiliar. En cambio, voy a usar una palabra, un adverbio de tiempo negativo. ¿Cuál adverbio voy a usar? Exacto. I never play soccer. Exacto. Eso. Otra vez. I never play soccer. I never play soccer. Otra vez. I never play soccer. ¿Qué estoy diciendo allá? Yo nunca juego fútbol. Por eso estoy gordito. ¿Verdad, compañero? Va otra vez. ¿Qué dice acá? I never play soccer. Yo nunca juego soccer. Exal. Yo supongo que tú sí, porque estás fortachón. ¿Lo juegas siempre o de vez en cuando? De vez en cuando. ¿Y cómo se dice de vez en cuando? Algunas veces. No. Exacto. Sometimes. Y me dices cuándo lo juegas. Sometimes. Dame la respuesta, compañero. Ahora vas a dar una respuesta. Exacto. Ahora va a ser una respuesta positiva. Y si es una respuesta, ¿con qué comienza? Diego, ¿con qué comienza? Claro, con el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Exacto. ¿Cómo se dice yo en inglés? Correcto. I. Exacto. Y luego,
Perfecto. Pero tienes que decirme cuándo. ¿Cuándo? Tú me dijiste, ¿cuándo lo dijiste? Repítelo. Los viernes dijiste. Aquí se van a sorprender con algo ahora. Los viernes. Estoy hablando de un viernes en particular. Cualquier día que sea viernes. Miren cómo lo voy a decir. On Fridays. On Fridays. Exacto, buena pregunta. ¿Por qué on? Cuando nosotros nos estamos refiriendo a los días de la semana, en español decimos, ¿cuál es el primer día de la semana, Diego? Mentira. Claro. No, muy mal, compañero. ¿Cuál es el primer día de la semana? Entonces en español decimos el domingo. Pero también podemos decir los domingos. Mira que lo estoy pluralizando. ¿Cómo se dice domingo? Claro. Sunday. ¿Y varios domingos? Sundays. Solo pluralizas el día. ¿Y cómo digo el domingo? No, por supuesto que no. Claro. ¿Y cómo? Claro que sí. ¿Y ya? El domingo, on Sunday. Los domingos. Tiene 7 usos distintos esa preposición on. Uno de tantos es para determinar a cada día de la semana. Equivale a estos vocablos del español. Exacto. Otra vez, ¿cómo digo el domingo? Los domingos. On Sundays. Correcto. Otra vez, el domingo. Los domingos. Sundays, hay una S. Otra vez, el domingo. On Sunday. Los domingos. On Sundays. Correcto. ¿Cómo decimos el viernes? Perdón, los viernes. On Fridays. On Fridays. Recuerden esto. Esto es importante. Lo vamos a ver. Ya salió la oportunidad. ¿Cuál es el primer día de la semana? Vamos a hablar en manera singular. Decimos Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. ¿Sí lo ven por allá o se borró? Ok, Friday. Y por último, Saturday. A ver, vamos a leer esto. Decimos con coraje: Sunday, Monday, Tuesday, 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 Wednesday. Date cuenta que la D y la E de medio, chequen esto, lo voy a marcar con rojo. Esta D y esta E no la pronunciamos. Entonces suena Wednesday. Otra vez, Wednesday. Thursday. Thursday. A ver, míreme la boca. Thursday. Mira. A ver, chequen esto. La mano representa los dientes superiores, dientes inferiores. La lengua. Yo saco la lengua entre los dientes, bajo las mandíbulas, ligeramente muerdo mi lengua, suavecito, y soplo. Y digo, ese sonido viene siendo la TH. Toda vez que yo vea una TH, habré de sacar la lengua entre los dientes y soplo. Y digo, ese es el sonido de la TH. Entonces será Thursday, 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 ¿verdad? A ver otra vez. Sunday, con coraje. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ahí es singular porque estamos hablando de un día en particular. A todos le voy a poner on. Ahora vamos a leer todos otra vez. Dos tiempos. On Sunday. On Sunday. On Monday. On Monday. On Tuesday. On Tuesday. On Wednesday. On Wednesday. On Thursday. On Friday. On Saturday. Entonces, chequen por qué se los di, porque observen. I sometimes play soccer
On Fridays. Pero aquí es plural. ¿Cómo le hago? Plural. Escribo la palabra Sunday y le agrego una S al final. Sunday, Monday, Tuesday. ¿Qué sigue? Exacto. Wednesday. ¿Qué sigue? Thursday. Friday. Thursday. Friday. Saturday. A todo, como voy a hablar en plural, le agrego una S. Leamos todos. Sundays, Mondays. Cerramos los dientes y soplamos. El aire que sale a través de las ranuras entre diente y diente es la S. Esa es la S. Vamos a ver. Sundays, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays. Como estoy hablando en plural, le agregué una S, pero le tengo que anteponer on a todos. Leamos otra vez. On Sundays, on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Thursdays, on Fridays, on Saturdays. Eso quiere decir algo. Si yo pregunto, ¿do you ever play soccer? Fíjate, alguien podrá decir, lo voy a cambiar ligeramente. Voy a borrar este vocabulario. Ya quedó grabado. Singular va para afuera. El plural va para afuera. Dice acá, ¿do you ever play soccer? Ve que voy a responder. ¿Cuántas maneras tengo para responder acá? Es una respuesta negativa. Bien, ¿cuántas maneras voy a tener para responder? Diré, no, I, ya no voy a usar never. Voy a decir never. I never do. Y aquí me puedo quedar. No, I never do. Ya con eso estoy negando en respuesta corta. Esto se le llama short answer. Short answer. Es una respuesta corta. Otra vez. Do you ever play soccer?
No, I never do. Pero a lo mejor vas a decir una respuesta positiva. Voy a borrar esto. Va a ser una respuesta positiva. Y en lugar de decir no, voy a decirlo, lo voy a enriquecer más. Dice, miren, voy a abrir un espacio y pongo acá. Arriba dije no. Aquí dice yes. Voy a dejar más chiquito esto. Perdón, lo voy a poner en azul. I sometimes, yo puedo decir, I sometimes play soccer acerco más esto, on Fridays. Ahí está. I sometimes, aquí me falta una R, ahí la pongo. Ahí está. I sometimes play on Fridays. Leamos todos. Yes, I sometimes play soccer on Fridays. Apóyeme otra vez. 1, 2, 3. Yes, I sometimes play soccer on Fridays. Hay un ritmo. Yes, I sometimes play soccer on Fridays. Aquí hay un ligero cambio. Dense cuenta cuántos tiempos. 1, 2, 3. Por efecto de la preposición. Decimos, yes, I sometimes play soccer on Fridays. Otra vez, yes, I sometimes play soccer on Fridays. Pero también lo puedo decir de otra manera. Yes, I sometimes do on Fridays. Mira, repetimos todos. Nada más sustituí lo de arriba. ¿Qué fue lo que omití? Play soccer. Omití play soccer. Decimos, yes, I sometimes do on Fridays. Otra vez. Yes, I sometimes do on Fridays. Sí, algunas veces. Los viernes. ¿Viste? A lo mejor tú quieres decir, pues ya lo metimos acá. Ahí tenemos las dos posibilidades. ¿Está fácil lo que estamos haciendo? No les quiero cansar con esto. Son ejercicios de uso del auxiliar do, dos, did. Estas oraciones que están acá, ¿en cuánto tiempo gramatical están? ¿Cómo lo sabes?
Exacto. Todos estos enunciados que están acá están en presente. ¿Cómo lo sabes? Pues porque está el auxiliar en presente. Esta es una pregunta en presente. Pero yo no lo quiero en presente, compañero. Yo lo quiero decir pasado. ¿Cómo decimos esto en pasado? Exacto. Sustituimos do por y leamos todos. Did you ever play soccer? Otra vez. Did you ever play soccer? Did you ever play soccer? Did you ever play soccer? ¿Qué habrás preguntado ahí? No, porque estás preguntando. ¿Qué quiere decir la palabra ever? Síguele. Otra vez. Primero va el verbo, acuérdate. ¿Alguna vez jugaste balompié? Aquí está. Vean cómo va la traducción. Obsérvenlo. ¿Alguna vez jugaste balompié? Repito. ¿Alguna vez jugaste balompié? Claro. Dice, no, I never do. ¿En qué tiempo está la respuesta? Pero la pregunta se hizo en pasado. Por lo tanto hay que... Exacto. Exactamente. Sustituyo do por did. Y decimos todos, no, I never did. Otra vez, no, I never did. ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que dijimos allá? No, nunca. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Vamos a ver aquí otra vez. Yes, I sometimes play soccer on Fridays. ¿En qué tiempo está la respuesta? ¿Cómo sabes tú que está en presente? ¿Cómo sabes tú que está en presente? Voy a alejar tantito esto. On Fridays. Voy a alejar la palabra soccer. Eso no se va a tocar. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer para que esta respuesta quede en pasado? Recuerden, do y dos no se puede usar en respuesta. Did es el pasado de do y dos, tampoco lo puedo usar en respuestas positivas. Por cuanto no puedo usar did en respuestas positivas, mi verbo queda en pasado. Yes, I sometimes play soccer. Está en presente, porque el verbo principal está en presente. Y si yo lo quiero poner en pasado, tengo que estar consciente que la palabra play es un verbo regular. Y a los verbos regulares
solamente le añadimos la terminación ed para que quede en pasado. ¿Por qué le agregué ed? Porque terminó en consonante. Y si fuera un verbo que termine en e muda, no, porque voy a hablar en pasado. Ya tiene la e, solamente le añado la d. O sea, no se duplica la e. Aquí le agregué ed, pues porque el verbo no termina con e. Aquí le agregué solo d, porque el verbo ya lo trae incluido. ¿Quedó? Por ese motivo le agregué ed. Leamos todos. Yes, I sometimes played soccer on Fridays. On Fridays. Otra vez. Yes, I sometimes played soccer on Fridays. Pero no. A ver, played. Exacto. La E sigue siendo muda. Played. Pero no entendí lo que dice. ¿Qué dirá eso? Jugué balompié los viernes. ¿Viste? Sí, yo algunas veces jugué balompié los viernes. ¿Viste? Sí, yo algunas veces jugué balompié los viernes. ¿Viste? Otra respuesta. En lugar de dar todo este montonal de palabras, vamos a usar poquitas palabras. ¿En qué tiempo gramatical está esta respuesta? Pero yo lo quiero en pasado. No. No. ¿En qué tiempo gramatical está la pregunta? ¿Cuál auxiliar usamos la pregunta? Pues entonces, ¿qué hacer aquí? Claro, sustituimos por su pasado y ya. Ahí quedó. Ahora decimos, yes, I sometimes did. Yes, I sometimes did. Yes, I sometimes did. Y lo podemos completar con esto. Solo si queremos, porque nos podemos quedar acá. ¿Lo entendimos? Señores,